hacemos, Señor, tu obra indolentemente, Señor. A veces fallamos, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy inclino mi cabeza delante de la presencia del Espíritu de Dios, para que por su misericordia en esta noche, el Espíritu de Dios hable a nuestra vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. San Lucas capítulo 10. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 10. Versículo 16. Aleluya. San Lucas capítulo 10, versículo 16. Y vamos a estar hablando bajo el tema entendiendo la responsabilidad asignada. Amén. Entendiendo la responsabilidad asignada. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así: el que a vosotros oye, a mí me oye. Amén. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Sí, cerremos esta puerta, por favor, para que entre menos ruido. Afuera está la gente celebrándole a las velitas todavía. Están con alegría. Gloria al Señor. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quién envió al Señor Jesucristo? ¿Sería que nos mandó una firma grande multinacional? ¿Quién sería? ¿Cuál denominación mandaría el Señor Jesucristo? A veces me pregunto, ¿qué denominación sería? Porque a veces nosotros nos enfrascamos y nos raizamos y echamos raíces en un letrero, en una denominación, pero no entendemos que es la palabra del Señor. Amén. Dice una canción: no me importa la iglesia que vaya. Dice una canción: si detrás del Calvario tú estás, o sea, si estás detrás de la Biblia, si estás en Cristo, amén, si tu corazón es redimido, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, somos del Señor, somos la iglesia del Señor, amén. Ese es el requisito, no es el letrero, no es el que más iglesias tenga, no, es el que está inscrito en el libro de la vida. Entonces, a veces nosotros no entendemos, nos confundimos como cristianos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser hoy conscientes que estamos viviendo en una época tremendamente peligrosa. Hermano, estamos viviendo los últimos días. Dios tenga misericordia. Con esto no quiero decir que yo soy mejor que ustedes, que yo soy mejor que las personas que están ahí a través de las redes sociales. No, Dios me guarde. Hay fallas, hay errores, hay cosas que todavía toca ir mejorando cada día. Amén. Pero nosotros tenemos que ser conscientes. Pueden sentarse. Conscientes de quién fue el que nos escogió a nosotros. A nosotros nos escogió el que fue enviado. ¿Quién fue enviado? Cristo. ¿Y quién envió a Cristo? Lo envió Dios, el creador de todas las cosas. El Padre envió al Hijo y el Hijo nos envía a nosotros. Amén. Pero no nos envía solos. El Hijo es maravilloso, bueno por siempre. Él es bueno a la perfección. Amén. Perfectamente bueno es el Hijo de Dios. Amén. Y Él nos envía, pero no nos envía así como sin preparación. No. Él nos envía, pero también Él nos da de su Espíritu Santo. Amén. Si nosotros hoy entendemos la palabra del Señor, es por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Esto lo tenemos que tener bien claro, hermano. Nadie es mejor que nadie. Hermano, nadie es mejor que nadie. Absolutamente nadie es mejor que nadie. Todos estamos en la misma lucha. En la lucha de llegar a la perfección. Cuando seamos perfectos, ¿sabe cuándo vamos a ser perfectos? Cuando estemos con Él. Él es perfecto. El Señor siempre ha sido perfecto. Mientras que estuvo en el cuerpo humano, 100% humano, tuvo hambre, también tenía que ducharse, también tenía que cepillarse los dientes, también, bueno, todo lo que nosotros los seres humanos hacemos, también sudaba, ¿cierto? También tenía que lavarse los pies,
¿cierto? 100% humano, pero 100% perfecto. Él es el Señor. Por eso Él recibió ese nombre, nombre que es sobre todo nombre, nombre sin igual, por la perfección. Dice la palabra del Señor que por cuanto se humilló hasta lo sumo, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que espera el Señor que nos está enviando a nosotros, hermano. Nosotros tenemos que humillarnos en el Señor, para el Señor, por el Señor, hasta donde el Señor nos permita, hermano, hasta donde más podamos, humillémonos delante del Señor, hermano. Todo lo que nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos una gran responsabilidad que nos la asignó el Señor. Nosotros no estamos aquí de casualidad, ni porque tal vez estemos, que no había nada que hacer en la casa y nos vinimos. No, si tú estás aquí, si tú me estás oyendo ahí a través de las redes sociales, en cualquier tiempo que sea, tal vez en este en vivo o tal vez en diferido, es por la voluntad de Dios. Amén. Entonces es necesario que prestemos atención y captemos para qué nos llamó el Señor, para qué nos llamó, ¿sí? El Señor nos llamó no nos llamó el Señor a ser religiosos. El Señor no nos llamó a ser ahí como que a medias, ¿cierto? El Señor es exigente. ¿Sabe por qué el Señor es exigente? Porque Él lo dio todo. Él lo dio todo, hermano, y Él espera de nosotros que también demos lo mejor de nosotros, hermano. El Señor no anhela, no busca religiosos, hermano. El Señor busca que verdaderamente tomemos conciencia y digamos, hombre, en cualquier momento va a sonar la trompeta, ¿cierto? Hermano, preparémonos, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere que de nosotros. El Señor nos escogió para ser representantes de Él aquí en la tierra por el poder del Espíritu Santo, que es el representante divino. El Espíritu de Dios es el representante divino, majestuoso, soberano, todopoderoso. Es el Espíritu de Dios, hermano, y nosotros, por el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos que investirnos de sabiduría y de poder. Él nos inviste, Él nos da la capacidad de ser sabios, entendidos y de ser representantes del Señor Jesucristo también aquí en la tierra. No, ¿qué es un representante? Busqué en el diccionario. Representante es una persona que actúa en representación de otra o de una institución o un colectivo, ¿cierto? Un grupo. Entonces, la persona que representa a una casa comercial y hace la promoción y concierta las ventas. Ese es el representante de X casa comercial, ¿cierto? Ahora, es sinónimo de embajador. ¿Qué es un embajador? Embajador es un diplomático, el diplomático más alto, de más alto rango en cuanto a esa esfera del gobierno. Después del presidente están los diplomáticos que representan al país, representan al presidente en otro país, en otro estado, ¿cierto? Entonces, diplomático del más alto nivel, que es quien representa oficialmente, está oficialmente investido de autoridad y de poder para representar al país. De nuestro país tiene embajadores y aquí hay embajadores de otros países. Y nosotros fuimos llamados para ser embajadores del Evangelio de Jesucristo, hermano. Entonces, funciones de un embajador aquí en la tierra, humanamente: promover y salvaguardar los intereses del país y de sus nacionales. O sea, un embajador está autorizado para defender a un nacional que tal vez esté siendo, agobiado, maltratado en otro país. El embajador tiene la autoridad de parte del país para defenderlo, ¿cierto? Dice, y de sus nacionales ante los demás estados, organismos, conferencias internacionales. Amén.
El Señor Jesucristo nos escogió y nos envió a una tarea que no es nada fácil, ¿cierto? Lo que dice ahí, San Lucas capítulo 10, donde estamos, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Qué es eso? Una autorización expresa, ¿sí? Una investidura de autoridad de parte del Señor Jesucristo. Él es el rey de todos los reyes, ¿sí? Y Él nos dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes en cuanto a la predicación del Evangelio. No se trata de llegar a obligar a las personas, llegar a meterles miedo y terror, y si no hacen caso, por ahí yo he visto muchas personas hablando del Evangelio y salen peleando porque la gente tal vez se burla, porque no les entienden, tal vez porque ellos ven las cosas desde otro punto de vista, y el que está evangelizando, el que está hablando de la palabra, se pone bravo. ¿Los han visto? ¿Cierto que sí? Entonces, esto es lo que nos quiere decir esto. Este versículo nos quiere decir, hombre, nosotros tenemos que estar conscientes. Tenemos autoridad de predicar la palabra, ¿cierto? De parte del Señor, es una investidura, hermano. Pero si no nos oyen, no nos podemos poner bravos. Hermano, si las personas que invitamos, que les hablamos, a las que oramos, hermano, si no viene nadie, nosotros no podemos ponernos bravos, ni tratar de obligar, ni ponernos a insultar, ni ponernos a maldecir. No, Señor, nosotros tenemos que seguir ahí firmes, de un solo temple, porque tenemos que ser conscientes que somos embajadores del Señor, hermano. Y si somos embajadores, tenemos que hacer las cosas con diligencia, con entusiasmo, con ganas, hermano. Hagamos la obra del Señor con ganas, hermano, pero nosotros hacemos la obra del Señor indolentemente y nos metemos en problemas con el Señor. Amén. Es como un embajador de un país, lo mandan a otro país, y si en lugar de representar como debe ser, con todas las normas, y se pones a pelear y a buscar y a ofender y a buscarse problemas, a ese embajador también lo pueden llamar y cobrarle sus cuentas, ¿cierto? Llamarlo a cuentas. Lo llama el presidente, tal vez la fiscalía, no sé quién, autoridad, ¿cierto? Pero también es una persona, el embajador también está fiscalizado, también tiene que portarse lo mejor, darte lo mejor. Hermano, nosotros somos cristianos y tenemos que hacer las cosas con sabiduría, ¿sí? Con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, siendo conscientes que el dueño de la obra se llama Jesucristo, que es el Señor. Amén. Fuimos enviados por el Señor para predicar, enseñar e invocar el nombre del Señor. Eso es lo que nos quiere decir este versículo. Vamos a ir a Romanos, capítulo 10. Vamos a ver qué nos dice Romanos. El apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice la palabra del Señor así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermano, toda persona, todo ser humano que invoque el nombre, que de corazón, con conciencia, invoque a Jesucristo, hermano, el Señor Jesucristo está listo y misericordioso. Su misericordia todavía no se ha acabado. Hoy, 8 de diciembre de 2022, todavía la misericordia del Señor no se ha acabado. Todavía el que invoque el nombre del Señor alcanza misericordia. Amén. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice una pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El mundo no conoce la palabra del Señor. El mundo no conoce al Señor, hermano. Y si no conocen al Señor, no conocen su palabra. Si no conocen su palabra, no lo conocen a Él, ¿cierto? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel
en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Hermano, hay muchas personas que no han oído la palabra del Señor. Yo he hablado, y en estos últimos días, no me acuerdo cuándo fue, hablé con alguien que me decía que nunca había leído la Biblia. Sí, que nunca había leído la Biblia. Hermano, hay gente que todavía, por eso nosotros tenemos que estar conscientes, por eso no ha sonado la trompeta, porque hay mucha gente que todavía ni siquiera se ha oído la palabra del Señor. Hermano, y tal vez si la ha visto por ahí que predica la palabra, no ha dedicado el tiempo para oírla y saber qué es lo que el Señor quiere. Dice, en aquel no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Hermano, a nosotros nos envió el Señor Jesucristo, ¿sí? Tenemos la autorización y el envío, la orden del Señor Jesucristo, ¿sí? Todo cristiano tiene que hablar del Señor, tiene la responsabilidad de hablar del Señor. Todo cristiano tiene que ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con esa persona. Amén. Y eso es predicar, hablar. Predicar es hablar, hermano, hablar de Cristo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sí? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, hermano, nosotros tenemos que ser conscientes, fuimos enviados. Si hoy tú tienes el conocimiento de la palabra, cada vez que tenga la oportunidad de hablarle a alguien, puede ser que sea su propio familiar, dígale a su propio familiar que se acaba la oportunidad de ser salvos por gracia y por misericordia. Amén. Entonces, nos envió, pero también nos dio autoridad. San Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 nos habla de la autoridad que el Señor nos dio. Gloria al Señor. San Marcos capítulo 16, 14 al 18. Dice así, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, oído. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿A dónde tenemos que ir? Por todo el mundo. Tenemos que predicar la palabra del Señor a toda persona que nos dé la oportunidad, que tengamos la oportunidad. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la orden expresa para nosotros, hermanos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere hay que darle garrote. No, hermano, dice será condenado. O sea, ¿quién es el que va a juzgar? El Señor. Nosotros no tenemos ninguna autorización de parte de Dios para empezar a hacer nosotros mismos justicia por nuestra propia mano con aquellos que no creen. Tal vez en tu forma de hablar hay personas que no te entienden. Tal vez en mi forma de hablar hay personas que no me entienden, ¿cierto? Pero de todas formas, sea que crean o sea que no crean, nosotros estamos enviados por el Señor es a hablar de Jesucristo, a hablar de su palabra. No debemos hablar de nuestro pastor. Es que mi pastor, sí, mejor dicho. Hermano, hay gente que ensalzan y alaban tanto al Señor que llegan a la iglesia y ni siquiera cantan, ni siquiera le rinden la alabanza al Señor, ni siquiera aplauden, ni siquiera dicen gloria a Dios, hermano. ¿A qué venimos a la iglesia? Qué tristeza, hermano. Yo no lo digo por mí, porque igual, pues a mí no me están alabando. Pero ¿qué dirá el Señor con esas personas que pasan ahí? ¿Cierto? Ni siquiera dicen gloria a Dios, amén, ¿cierto? Ni siquiera dan un aplauso al Señor. Vamos a darle en esta noche un aplauso al Señor. Sí, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, a mí me, ¿qué digo yo? Me causa curiosidad. Gente que viene a la iglesia y gente bautizada, gente de años, hermano, y los ve uno ahí,
que ni cantan, ni oran. Está el pastor orando, la iglesia está orando y ellos mirando para todos los lados, menos en lo que debemos estar. Estamos orando, vamos a orar. El que está, cuando dicen vamos a aplaudir, hermano, hay gente que, y ven los otros aplaudir y no aplauden, y no quiero. Por favor, hermano, ¿qué dirá el dueño de la obra, hermano? ¿Qué dirá el Señor cuando mira? ¿Ah? Tremendo, hermano. Bueno, nos envió, pero nos dio autoridad. Vamos leyendo el que. El que creyere y fuera bautizado será salvo. No es de nosotros ponernos a pelear ni nada de eso. Es el Señor el que toma en cuenta. Y estas señales seguirán a los que creen. Oído, en mi nombre, dijo el Señor. Cuando el Señor dijo esta palabra, nos está dando autoridad. Nos está invistiendo de autoridad. Porque dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si el Señor Jesucristo, que es la autoridad máxima, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabe qué es esto? Es una investidura del poder de Dios. Hermano, ¿para quién es? Para todo aquel que quiera aceptarlo, para el que lo pueda creer, para usted que me está oyendo, porque si usted lo está oyendo, hermano, es porque Dios quiere que usted entienda que usted tiene poder de parte del Señor. Si usted es un verdadero cristiano, si usted vive para Dios, si usted teme a Dios, si usted conoce su palabra, hermano, tenemos autoridad de parte del Señor para sanar los enfermos, para hacer maravillas, milagros, en el nombre de Jesucristo. Nombre sin igual. No hay otro nombre igual al del Señor que tenga el poder y la autoridad del Señor. No lo hay, hermano. Entonces nosotros estamos investidos con una autoridad. Cuando envían a un embajador, un país envía a un embajador a otro país, tiene que llevar su credencial de embajador firmado por el presidente y por el Congreso, y no sé cuántas firmas más llevará. Tiene que llevar cartas de presentación que va en representación de ese determinado país. Amén. Entonces, eso tenemos que ser nosotros conscientes. Aquí el Señor nos está dando esa credencial, esa investidura, es por fe y para fe. Hermano, el que la quiera disfrutar, que la disfrute. El que no quiera, pues ya es asunto de cada persona. Amén. Conclusión, hermano. Conclusión a este tema, hermano. Debemos saber que el Señor no nos mandó ahí como a correr peligro. No, hermano. No nos envió el Señor a pelear ni a obligar a nadie a que sea cristiano. A obligar a nadie a que se consagre. Nadie, hermano. Solo el Señor nos envió a predicar. ¿Quién es el que nos convence? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, conclusión, hermano, nosotros, ¿qué somos para el Señor? Somos su pueblo escogido de parte del Señor. Somos los discípulos de Cristo. ¿Dónde dice eso? Ahí en San Mateo, volvámonos al evangelio anterior. San Mateo capítulo 28, versículos 16 y 17. Dice, pero los 11 discípulos, ¿a quién les hablaba el Señor? A los discípulos. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Qué somos? Adoradores del Señor. Tenemos que ser conscientes, hermano, de que en el Señor Jesucristo, hermano, nosotros somos discípulos y tenemos que adorar al Señor, y tenemos que ser conscientes que Él nos escogió para llenarnos de poder y de sabiduría, de autoridad, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, van a haber milagros, van a haber maravillas, van a haber sanidades, poder de Dios. Somos discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, ¿qué más otra cosa somos? Hermano, nosotros somos de un movimiento tremendo, hermano. De un movimiento, mire, vamos a ir
Ahí mismo en San Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es eso? La obra misionera. La obra misionera. ¿Quién la inició la obra misionera? ¿En dónde nació? ¿En qué país del mundo nació la obra misionera? ¿Sería que nació por allá en el país del norte? Hermano, la obra misionera nació en el corazón de Dios, en el corazón de Cristo, hermano. Y Él nos está mandando esa la obra misionera. Es un mover, hermano. Al Señor Jesucristo lo acusaban de sedición. Es que alborota al pueblo, y no tan solo al Señor Jesucristo, a los discípulos. ¿Sabe por qué apedrearon al apóstol Pablo? Porque los indicaban de ser un sedicioso y que invitaba, ¿sí?, al pueblo a hacer un movimiento diferente a lo que estaban acostumbrados, a la religión de costumbre. Entonces nosotros fuimos llamados a ese mismo movimiento misionero mundial, hermano. Somos del movimiento que inició ¿quién? Cristo, hermano. Jesucristo inició ese movimiento. Es el de las misiones, de salvar las almas, y es mundial, hermano. Tenemos que ser conscientes. Somos embajadores de Cristo. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. El Señor Jesucristo nos capacita por el poder del Espíritu Santo para que en el nombre de Jesucristo representemos el reino de Dios. Para que le digamos a la gente: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está a punto de irse de la tierra. Tenemos la autorización de parte de Dios porque somos embajadores de Cristo. ¿Dónde lo dice la Biblia? Allá en 2 de Corintios, capítulo 5. Hermanos, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Gloria al Señor. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermano, ¿tiene claro que somos embajadores? Como embajadores de Cristo tenemos que hacer la obra que el Señor nos envió. Pero también somos algo más. Hermanos, somos la luz del mundo. ¿Cuántos son la luz del mundo? Hermano, todo el que es lavado y regenerado con la sangre de Cristo. Vamos a ir a San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 14. Gloria al Señor. La luz del mundo. Dice el Señor, está hablando el Rey de Reyes: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Hermano, todo esto nosotros, todas estas bendiciones nos las da el Señor, hermano, porque el Señor es bueno, no porque usted o yo seamos merecedores. Nuestra tendencia es pecaminosa, pero tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle: perdónanos, Señor, dame sabiduría para poder entender que ese poder que tú me das, tengo que ponerlo en práctica. Hermano, ¿se imagina que Colombia envíe un embajador a otro país porque haya un conflicto, y entonces el embajador va y se pone a hacer cualquier otro negocio menos a lo que lo envía el presidente? Hermano, de una vez es llamado a calificar servicio, digámoslo así, a rendir cuentas. Hermano, a nosotros nos va a llamar el Señor. Amén. Un día, tarde que temprano, nos va a llamar el Señor. Dios tenga misericordia, hermano. Que el Señor, cuando nos llame, hermano, nos encuentre haciendo la obra del Señor como Él espera que nosotros la hagamos. Amén. Si no entendemos la responsabilidad, un día no muy lejanos va a aparecer el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el Príncipe de los pastores, y a su nombre, gloria al Señor. Si nosotros no hacemos la obra del Señor,
como el Señor la mandó, va a aparecer el príncipe de los pastores. Dice San Mateo capítulo 25, gloria al Señor. San Mateo capítulo 25, gloria al Señor. Versículo número 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Hermano, el Señor va a venir. ¿Sí? Dice el versículo, vamos a leerlo desde el 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey, ¿sabe cuál rey? El Rey de Reyes, al Señor de señores que nosotros le servimos. Entonces dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo. Hermano, que esa palabra la podamos oír de parte del Rey de Reyes, del Señor de señores. Hermano, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros servimos. Hermano, tomemos conciencia y hagamos la obra del Señor con diligencia, con sabiduría, con deseos, con ganas, hermano, de que el Señor respalde su obra. He predicado la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy estoy delante de tu presencia, Señor. Adoro tu presencia en este lugar. Adoro tu magnificencia, Señor. Gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos. No somos los mejores, Señor, pero anhelamos ser, Señor amado, tenidos por dignos de escapar del gran día de la ira del Señor. Ayúdanos, Señor. Yo presento cada hermano que está en este lugar. Señor, que tu palabra haya cabida en cada corazón. Señor, que tu palabra haya cabida en los que están a través de las redes sociales, los que nos están oyendo a través de YouTube, Señor. Glorifícate, Señor amado. Que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos haga libres, que tu palabra nos dé la victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos perdón cuando hemos actuado mal, Señor, cuando hemos hecho, Señor, como a ti no te agrada. Perdónanos, Señor, ayúdanos a seguir militando y a hacer esa obra maravillosa que tú nos has encomendado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición. Vamos a recoger la ofrenda. Gloria a Dios. Le pido a mi hijo Hamilton que por favor me ayude a recoger la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos presentamos. Señor, tu pueblo va a ofrendar y a diezmar, Señor. Yo te pido que tú recibas toda ofrenda, Señor, de la mano de tu pueblo. Que tú lo bendigas, Señor. Bendice al que no puede ofrendar. Señor, abre la ventana de los cielos por tu grande misericordia, Señor. Suple, Señor. Mira a los que están a través de las redes sociales que quieren apoyar este ministerio, Señor. Bendícelos, guíales, Espíritu de Dios. Glorifícate, Padre Santo. Bendice, Señor. Salva las almas, sana a los enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Si algún hermano trajo, puede venir hasta acá y traer la ofrenda. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Gloria al Señor. Vamos a dar los anuncios y les recordamos que hoy es jueves. El próximo sábado a las 8 de la mañana estaremos transmitiendo el programa Escuchando la Voz de Dios a las 8 y en punto, a las 8 de la mañana, de 8 a 8:30, a través de Nitro Estéreo 103.2. Así que yo le invito, usted que me está oyendo, se puede hacer la descarga de la aplicación de radioemisoras y ahí aparece Nitro Estéreo, lo puede escuchar y que la bendición de Dios llegue también a través de esta aplicación.
Gloria a Dios. Así que a las 8 de la mañana, escuchando la voz de Dios por Nitro Estéreo este próximo sábado y todos los sábados a las 8 de la mañana. Gloria al Señor. Próximo domingo estaremos en este lugar a las 10 de la mañana. Así que dispón tu corazón, invita a alguien, invita a tu compadre, a tu comadre, a tu mejor amigo, invita a tu suegro, a tu suegra, al que pueda traerlo, tráigalo. Y usted que me está oyendo, si vive por estos lados cerquita, bienvenido a este lugar a rendirle culto al Señor. Vamos a orar para ser despedidos. Deseamos que la bendición de Dios esté con cada persona. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, Señor, nos presentamos ante ti y te pido, Señor, una bendición especial para cada persona que está en sintonía de este en vivo. Los hermanos que han hecho el esfuerzo de venir, Señor, bendíceles. Recibe, Señor, este culto como una ofrenda para ti, Señor. Que seamos olor fragante delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te pido para cada persona que está en línea, los que nos van a oír en diferido, los que nos van a oír a través de YouTube, Señor. Yo te pido, Señor, también para cada persona que está en este lugar, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.